micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com. ¿Cuál fue el significado de que Jesús lavase los pies a los discípulos? Jesús lavó los pies de los discípulos, Juan capítulo 13 versículos 1 al 17, ocurrió en el aposento alto, durante la última cena y tiene un significado de tres maneras. Para Jesús, fue la demostración de su humildad y su servicio. Para los discípulos, el lavamiento de los pies contrastaba directamente con las actitudes de su corazón en ese momento. Para nosotros, lavar los pies es un símbolo de nuestro papel en el cuerpo de Cristo. Caminar con sandalias por los sucios caminos de Israel en el primer siglo hizo imperativo que se lavaran los pies antes de una comida comunitaria, especialmente porque la gente se reclinaba en una mesa baja y los pies eran muy evidentes. Cuando Jesús se levantó de la mesa y comenzó a lavar los pies de los discípulos, Juan capítulo 13 versículo 4, estaba haciendo el trabajo del más humilde de los siervos. Los discípulos deben haber quedado atónitos ante este acto de humildad y condescendencia, de que Cristo, su Señor y Maestro, lavara los pies de sus discípulos, cuando era su trabajo propio haber lavado los suyos. Pero cuando Jesús vino a la tierra por primera vez, no vino como rey y conquistador, sino como el siervo sufriente de Isaías 53. Como lo reveló en Mateo capítulo 20 versículo 28, Él no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. La humildad expresada por su acto con la toalla y la palangana presagió su último acto de humildad y amor en la cruz. La actitud de servicio de Jesús contrastaba directamente con la de los discípulos, quienes recientemente habían estado discutiendo entre ellos sobre cuál de ellos era el mayor, Lucas capítulo 22 versículo 24. Como no había ningún sirviente presente para lavarles los pies, nunca se les habría ocurrido lavarse los pies unos a otros. Cuando el Señor mismo se rebajó a esta humilde tarea, quedaron atónitos y guardaron silencio. Sin embargo, hay que reconocer que Pedro se sentía profundamente incómodo con que el Señor le lavara los pies, como nunca se quedó sin palabras. Pedro protestó: «No me lavarás los pies jamás». Entonces Jesús dijo algo que debió haber conmocionado aún más a Pedro: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Juan capítulo 13 versículo 8, lo que llevó a Pedro, cuyo amor por el Salvador era genuino, a solicitar un lavado completo. Entonces Jesús explicó el verdadero significado de ser lavado por él. Pedro había experimentado la purificación de la salvación, y no necesitaba ser lavado de nuevo en el sentido espiritual. La salvación es un acto de justificación por fe que se realiza una sola vez, pero el proceso de santificación de toda la vida es el de lavarnos de la mancha del pecado que experimentamos al caminar por el mundo. Pedro y los discípulos, todos excepto Judas, que nunca pertenecieron a Cristo, solo necesitaban esta limpieza temporal. Esta verdad es solo una de varias de este incidente que los cristianos pueden aplicar a sus propias vidas. Primero, cuando venimos a Cristo para el lavado de nuestros pecados, podemos estar seguros de que es permanente y completo. Ningún acto puede limpiarnos más de nuestro pecado, ya que nuestro pecado ha sido cambiado por la perfecta justicia de Cristo en la cruz, 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Pero necesitamos una limpieza continua de los efectos de vivir en la carne en un mundo maldito por el pecado. El continuo lavamiento de la santificación se realiza por el poder del Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros, a través del lavamiento del agua por la palabra, Efesios capítulo 5 versículo 26, que se nos ha dado para prepararnos para toda buena obra. 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Además, cuando Jesús lavó los pies a los discípulos, les dijo: «Ya nosotros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Juan capítulo 13 versículo 15. Como sus seguidores, debemos emularlo, sirviéndonos unos a otros con humildad de corazón y mente, procurando edificarnos unos a otros en humildad y amor. Cuando buscamos la preeminencia, desagradamos al Señor, que prometió que la verdadera grandeza en su reino la alcanzan aquellos con un corazón de siervo. Marcos capítulo 9 versículo 35, capítulo 10 versículo 44. Cuando tengamos el corazón de ese siervo, prometió el Señor, seremos grandemente bendecidos. Juan capítulo 13 versículo 17. Gracias por visitar micomunidad.com.
Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.